Bueno, algunos hermanos pueden buscar en su Biblia y tenerlas abiertas. Unos pueden buscar la primera carta a Timoteo, otro puede buscar la carta a Tito, otro puede buscar segunda a los Corintios 2:13, es decir, cuando yo diga esta cita, me pueden hacer el favor de leerla, ¿verdad? Y así aprovechamos el tiempo. El tema para esta oportunidad es jóvenes ejemplares en la Biblia. Jóvenes ejemplares en la Biblia. Hay muchos, no vamos a hablar de todos. Vamos a hablar dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. No hace mucho abrí el celular y me llamó la atención un señor que estaba entrevistando a una joven en otro país, planificada, había emigrado hacia allá. Y esta joven vivía en un parque, ahí abrigada con cartones y todo lo demás. Y este hombre llegó a entrevistarla y le hizo unas preguntas difíciles. Y aquellas preguntas difíciles, aquella mujer las fue contestando de una manera fácil. Como vio lo que esta mujer estaba expresando de una manera tan sencilla, le dijo: ¿y por qué tú estás aquí con tanto que sabes? Y ella dijo: vengo de mi tierra, allá era una profesional, o soy una profesional, daba clases, tuve un novio y me engañó. Y esto impactó, me estresó, me deprimió, y aquello que yo era se fue al suelo y emigré, y por eso estoy aquí. Los vecinos me dan comida, algunos hasta me prestan su baño porque saben que yo no soy violenta, pero aquí estoy. Allá era una persona ejemplar con mi familia, aquí no me conoce, lastimosamente. El hombre dijo: voy a tratar de ayudarte. La segunda parte, señora, no lo hizo. Quizás aquel hombre va a ayudar. Pero en esta mañana queremos hablar de esos jóvenes que en la Biblia encontramos y que fueron ejemplo hasta el final, que no se quedaron a mitad de camino, que prosiguieron, y que usted y yo, y ustedes jóvenes, están llamados a seguir ese ejemplo. Al primero que vamos a ver es a un joven soñador. ¿Cómo se llamaba ese joven? José fue el hijo número 11 de Jacob y su amada esposa Raquel. Y digo su amada esposa porque era a quien él más amaba. No amaba tanto a Lea y menos a la sirviente, sino a Raquel. Su nombre significa Él añade, es decir, al Señor
mañana. Desde muy joven fue diferente a sus hermanos. Ahora usted tenga una idea de un hogar donde hay 12 hermanos con 4 madres, cada una cuidando a los suyos. Pero dice la palabra que a quien más amaba Jacob era a José. A quien más amaba era José, porque era diferente a sus hermanos. Él no hacía lo que ellos hacían, sino que cuidaba a su anciano padre, a ese hombre que estaba allí. Y tuvo sueños que se cumplieron, uno respecto a sus hermanos y otro en relación a sus padres. Y aun cuando él no estaba en la mejor situación, fue fiel en las situaciones difíciles. ¿Saben por qué? Porque a veces en las situaciones fáciles somos fieles, pero cuando la situación se pone dura, nos alejamos, cambiamos. Pero o sea, en situaciones difíciles, duras, él continuaba fiel al Señor. Supo resistir la tentación cuando se le presentó. Y yo creo que José prefirió oír aquello de que aquí corrió y no aquí quedó. Aprendió a correr. Y es un ejemplo que nosotros los jóvenes tenemos que aprender. Que nosotros, sin importar la edad, tenemos que aprender frente a la tentación, que es mejor correr que quedarse. En todo momento, él estuvo dispuesto a manifestar su amor fraternal. Eso lo decía esta mañana. Cuando todo se puso a su favor, no cambió su forma de ser. Ahora que todo estaba a favor de él, siguió siendo la misma persona que era cuando las cosas estaban difíciles. Y la palabra nos dice que él jamás guardó rencor hacia sus hermanos. 10 hermanos, porque Benjamín no, 10 hermanos que le hicieron la vida imposible, que lo vendieron como esclavo, que le mintieron a su padre que había muerto. Sin embargo, él les amó y no guardó rencor contra ellos. ¿Por qué? Sencillamente porque siempre fue un joven, un hijo muy afectuoso, muy amante. Siempre dependió de Dios en las buenas y en las malas. Siempre estuvo dispuesto a devolver bien por mal. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Siempre estar dispuesto a devolver bien por mal. ¿Eres tú ese José? ¿Actúas así como actuó José? El segundo joven, el joven que oyó a su padre. ¿Cómo se llamó ese joven? Samuel.
Su madre se llamaba Ana y era estéril. Y en ese tiempo una mujer cuando era estéril se pensaba que esa persona estaba bajo la maldición de Dios. Era rechazada, era vista mal. Y por eso en el corazón de Ana había aquel sentimiento y pidiéndole al Señor que un día ella pudiera tener un hijo, porque la otra esposa que tenía, su esposo, sí lo tenía. Ella lo pidió al Señor y le colocó el nombre de Samuel, que significa lo pedí a Jehová. Lo pedí a Jehová. Dice la palabra que nació en Ramá y es presentado al hombre de Dios, al sacerdote Elí, siendo dedicado desde niño al servicio del Señor. Comenzó a ministrar en los servicios del templo y allí en el templo mismo donde él dormía, donde no estaba ni su mamá ni su papá, sino el sacerdote, allí recibió el mensaje, el llamado de su Padre Celestial, y él le respondió de la mejor manera. Cuando Dios le comunicó lo que iba a pasar a Elí y sus hijos, nunca le ocultó nada ni le cambió la versión. Le dijo tal cual Dios se lo había revelado a él. Ministró al pueblo como profeta, pero al mismo tiempo se convierte en su juez. Aún siendo juez, el pueblo pide un rey. Aunque él no quiere hacerlo, sin embargo, obedece a la voz de Dios y le nombra un rey. Y unge a Saúl como rey y lo dirige en todo lo que puede, en todo lo que esté a su alcance hacer. Y ante la desobediencia de Saúl, Dios lo envía luego a ungir a David como rey y lo hace. No le temió a Saúl, sino que agarró a David aun cuando Saúl era rey y lo ungió como rey, esperando la muerte de Saúl. Regresa después de ungir a David como rey y muere en Ramá, siendo sepultado allí, en Ramá. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos, y tú joven, ¿siempre estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerlo a Él como hizo Samuel? ¿O nosotros como padres estamos dispuestos a llevar, a guiar, a dirigir a nuestros hijos, aún siendo niños, en los caminos del Señor, como hizo Ana y Elcana? Porque algunos dicen, esperemos que sea grande para que él decida. No, hay que empezar con la niñez. Por eso el proverbista dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En tercer lugar, tenemos un joven muy colaborador llamado Timoteo.
Hay muchas referencias de Timoteo en la Biblia. No las podemos ver todas, pero vamos a ver algunas de ellas. La Biblia nos dice que su padre era griego y por lo tanto Timoteo sabía hablar, conversar, dialogar y andar entre los griegos, porque fue instruido en la cultura helenista. Pero su madre era una mujer piadosa y lo instruyó a él en los caminos del Señor. Aunque quizás, la Biblia no lo dice, pero quizás su padre no era creyente, pero ella, si lo era, entonces ella lo guió en el camino del Señor, lo instruyó. Su instrucción en el Señor comenzó desde su niñez, desde muy niño. Yo creo que allí en la cuna, en la hamaca donde él estuviera, esa madre siempre le estaba enseñando, guiando y dirigiendo a Timoteo para que siguiera en los caminos del Señor. Creyó en el Señor, sí, y fue circuncidado por Pablo. ¿Para qué? Para que él pudiera andar conjuntamente con Pablo, porque no lo habían circuncidado, porque su padre era griego. Llegó a ser muy amado por Pablo, que lo consideraba como su hijo, llegando a ser su asistente. Donde quiera que Pablo iba, allí iba Timoteo. Y quizás, puede ser, que hasta fue un escritor o un amanuense de Pablo, ¿verdad? Porque sabía hablar y escribir perfectamente bien. Y por eso, de una manera muy particular, el apóstol Pablo, de una manera muy personal, le escribió 2 cartas. Primera a Timoteo y segunda a Timoteo. Así que podemos decir que Timoteo llegó a ser un ejemplo para los jóvenes de su tiempo. Jóvenes que también andaban en los caminos del Señor, pero que no estaban haciendo como lo hacía Timoteo. Y yo te pregunto, si alguien alguna vez tuviera que escribir una carta o una biografía acerca de ti, ¿qué diría en esa carta de ti? ¿Qué pondría en esa carta? Y quizás podrían antes otras personas leerlas. Piénsalo. Por eso la palabra de Dios nos enseña a ser ejemplo. Cuarto joven. Un joven griego muy colaborador, Tito. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de Tito. En segunda a los Corintios 2:13. Vamos a ver qué dice. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dice Pablo allí en Corinto que tenía un afecto muy entrañable por Tito. Es decir, un amor especial por este joven Tito. De seguro que Tito y Pablo eran grandes compañeros y hermanos en el Señor.
y que siempre estaban dispuestos a encontrarse y a caminar y a dialogar y a evangelizar juntos. Consoló, mire, a mí me llamó la atención. Consoló al apóstol Pablo, ¿sí? Se gozó no solo en verlo, sino en conversar con él y ese consuelo que da el Señor. Segunda de los Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela, pero nos consoló ¿con qué? Con la venida de Tito. Imagínese usted. El apóstol Pablo lo está escribiendo, no lo está escribiendo cualquiera. Es decir, Dios le consoló cuando envió a Tito a donde él estaba. Qué maravilloso era este hombre del Señor. Era muy dado a consolar, pero también muy dado a ser consolado. El versículo 13 del mismo capítulo 7. Vamos a ver qué dice. Segundo de Corintios 7:13. Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Qué hermoso. Un hombre, un joven que le gustaba consolar. Y era consolado. Pero qué espíritu tan grande tenía este joven llamado Tito. Y fue encaminado por el apóstol Pablo para recoger y llevar la ofrenda de ayuda para los santos. Segunda de los Corintios, el capítulo 8, el versículo 6, vamos a ver qué nos dice allí la palabra. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia, ¿cuál era la obra de gracia? La ayuda que ellos estaban recibiendo para llevarla allá a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por una situación bastante fuerte, pero que Pablo y Tito y los otros estaban haciendo. Su trabajo se concentró en Creta como pastor. Allí lo dejó el apóstol Pablo, en Creta como pastor. Pero no solamente estuvo trabajando allí, sino que en ciudades y pueblos aledaños también lo hizo. Tito 1, 4 y 5. Vamos a ver qué dice. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias, hermano. Allí en Creta, el apóstol Pablo lo dejó como pastor, como anciano, pero al mismo tiempo él podía ir a otras ciudades y establecer ancianos y establecer otras misiones para la gloria del Señor. Pero había un problema, habían errores, como siempre los han habido. ¿Y qué hizo Tito? Corrigió los errores. Pablo le dijo, hay problema, hay errores en esa iglesia, pero te coloco aquí para que tú vayas corrigiendo todo aquello que es deficiente y puedas encaminar verdaderos ancianos en cada uno de esos lugares. Ahora la pregunta es, ¿eres tú colaborador en la obra del Señor como lo fue Tito? ¿Como lo fue Timoteo? Y tienes que preguntarte, o te hago la pregunta,
¿Cuál de estos jóvenes bíblicos quieres ser tú? ¿Quieres ser como José? ¿Quieres ser como Samuel? ¿Quieres ser como Timoteo o como Tito? Si alguien tuviera que escribir algo de ti, ¿qué escribiría en tu diario? ¿Eres acaso perdonador como lo fue José o soñador con algo grande? Dice la historia que Martin Luther King soñaba con la igualdad social, no racial, en su nación, y lo logró. Murió, pero lo logró. Eres aquel que escucha la voz de tus padres, la voz del Señor, y le obedeces tal cual como hizo Samuel. Dios puede hacer de ti un gran hombre. Dios puede hacer de ti un gran servidor. Pero ¿estás dispuesto a ser como lo fueron Timoteo y Tito, colaboradores grandes en la obra del Señor? Queridos hermanos, necesitamos jóvenes dispuestos a colaborar en el servicio, a colaborar en la evangelización, a colaborar con la niñez, a colaborar en la escuela, en la visitación, aún a trabajar mano a mano con los adultos. Hoy día el Señor sigue llamando. Samuel oyó la voz de Dios y le obedeció. Cristo llama a ir a otros lugares, a hacer lo que los adultos ya por su edad no pueden hacer, a colaborar sin que te lo pidan. Porque a veces podemos hacerlo, pero si el pastor, si el maestro, si el líder no me lo pide, yo no hago absolutamente nada. A prestarte como voluntario. Y recuerda que en la obra del Señor hay 5 ministerios que tú puedes trabajar en cualquiera de ellos. Que el Señor puede llamarte a cualquiera de esos 5 ministerios. Tenemos el ministerio de proclamación, el ministerio de evangelización, el ministerio de servicio, el ministerio de compañerismo y el ministerio de alabanza. ¿A cuál de ellos el Señor te está llamando? ¿O a cuál de ellos, si el Señor te está llamando, tú estás respondiendo? Mi hermano, no esperes que lo hagan los demás. No esperes que lo hagan los adultos, porque de seguro que ellos quieren hacerlo, pero ya la fuerza no le dan. Pero el Señor quiere que tú lo hagas. Y queremos ver jóvenes trabajando, luchando, esforzándose, colaborando en la obra del Señor. Vamos a orar. Y si tú sientes en tu corazón como joven
que el Señor te está llamando a trabajar, a obrar en cualquiera de estos ministerios, yo te invito, querido joven, yo te invito, querida hermana y querida joven, que pases aquí adelante para que oremos al Señor y pongamos tu vida en las manos de Dios. Padre, te alabo y te glorifico, mi Señor. Yo sé, Señor, que tú estás llamando a jóvenes, tanto hombres como mujeres, a tu ministerio. Yo sé, Señor, que tú cada día tocas sus corazones. Que tú cada día, Señor, tocas sus vidas. Pero que ellos, Padre Santo, puedan responder a tu llamado. Y puedan decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que puedan, Señor, ponerse en tus manos para que tú les dirijas, para que tú les guíes, para que tú los utilices para la gloria y para la honra tuya. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea tocando esas vidas y que todo sea de bendición para la gloria tuya. Amén. Vamos a cantar el coro que dice: Señor, tú me llamas. Y usted joven, siente que el Señor le está llamando, pase acá. Yo sé que el Señor está llamando. Y si tú no respondes, el Señor llamará a otros. Pero la bendición será para otros y no será para ti. Y no será para ti. El Señor nos llama. Aquí tenemos sabemos. Y no sabemos cómo el Señor puede usarnos. Pero el Señor sí sabe cómo usarnos.
El Señor sabe usar las cosas mejor que nosotros. Así que esperamos que haya otros que puedan acompañar y recibir el mensaje del Señor. Nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú, Señor. Hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Padre, gracias por este día. Gracias porque sabemos que así como tú llamaste a estos tus hijos al servicio, a rendirse a ti, sabemos, Señor, que hoy lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Que cada uno estemos dispuestos a responder a tu llamado. Porque tú dices en tu palabra que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Señor, que podamos venir y ponernos en tus manos para que tú nos uses para tu gloria y para tu honor. Así te lo suplico en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, muchas gracias, saludos a su hermano y los hermanos de la escuela dominical, no se vayan.